Tener cultura religiosa, es decir, darnos la oportunidad de poder conocer mediante el estudio las otras religiones que han existido y que existen en el mundo, le permite a uno poder descubrir el valor de la religión propia. Cuando uno desconoce las demás religiones, uno no aprende a valorar su propia fe. Y por eso uno puede terminar diciendo esa frase que yo critico tanto de que todas las religiones son iguales. Siempre se los he afirmado que no son iguales. Miremos un poquitico en los años anteriores, las décadas y los siglos anteriores a la venida de Jesús. Había grandes culturas, como la cultura griega, la cultura romana, el imperio babilónico, el imperio persa, que tenían religiones. Esa gente también era religiosa. Obviamente no tenían la religión nuestra, Cristo no había venido. No tenían tampoco la religión de Israel, no eran judíos, no eran del pueblo hebreo, no eran del pueblo elegido de Dios. Pero ellos tenían una cosa que se llama el panteón, que es una lista muy larga de dioses, no de Dios, sino de dioses. Los egipcios tenían muchos dioses, los babilonios tenían muchos dioses, los persas también, los griegos también, los romanos ni se diga. Y ellos tenían dioses para cada cosa. Tenían dioses para la fertilidad de la tierra, tenían dioses para que las mujeres quedaran preñadas, tenían dioses a los que les rezaban para calmar la fuerza de las aguas, tenían Dios para el viento, tenía un Dios para incluso hasta para la juerga, para la borrachera. Y el problema de tener un panteón tan grande es que al final uno tiene que buscar la manera de poder congraciarse con todos, de tener que rendirle culto a todos. Eso es lo que se llama el politeísmo. Cuando uno tiene muchos dioses en su corazón y tiene que buscar la manera de poder congraciarse y rendirle culto a todos para que no se vayan a enojar. Porque una de las características de esos dioses es que esos dioses fácilmente se enojaban y que incluso tenían rivalidad entre ellos, que peleaban entre ellos, porque cada uno de ellos quería el culto de los hombres únicamente para cada uno, para sí mismo. Y entonces un dios peleaba con el otro y el otro con el otro, y por eso el ring de boxeo de estos dioses eran los seres humanos. En el corazón humano era donde estos dioses peleaban. Y el ser humano, tratando como de calmar un poquitico la situación, entonces un día ofrecía sacrificios a este dios, otro día ofrecía sacrificios a este otro, para que no se fueran a enojar. Porque cuando no se enojaban tenían que agarrarse duro, porque esos dioses de todas esas culturas eran muy vengativos. Ninguno de ellos se caracterizaba, ninguno, por la piedad o por la misericordia, ninguno. Era muy fácil que se enojaran por cualquier tontería, y si se enojaban, castigaban. Piensen ustedes que nosotros tuviéramos que vivir una cultura religiosa de ese estilo. Tendría uno dos opciones: o volverse ateo para no rendirle culto a ninguno, o vivir lleno de temores todos los días, pensando a ver cuál de todos esos dioses habrá amanecido enojado, a ver cómo lo contentamos, a ver qué sacrificio le ofrecemos. Vivir una experiencia religiosa de ese estilo es muy tormentosa. Por eso el apóstol San Juan, muchos años después, va a lanzar esta expresión en su primera carta, que el amor lanza fuera el temor. Cuando se ama al Dios verdadero, lo que menos debe haber en el corazón es miedo, porque esas culturas los caracterizaba el miedo. Y está claro que el miedo y el amor no pueden convivir. Uno no puede amar a un Dios al que al mismo tiempo le tiene miedo. O usted le tiene miedo o usted le ama, pero las dos cosas no puede combinarlas, nunca las podrá combinar. Por eso, si hay algo que caracteriza al Dios judío, al Dios presentado por el rostro de Jesús,
es su bondad y su misericordia. Y fíjense ustedes lo que nosotros decíamos hoy en el Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso. Características de Dios: la compasión y la misericordia. Y en el Salmo decíamos, Él perdona nuestras culpas, cura nuestras enfermedades, rescata tu vida de la fosa, no está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Afortunadamente, muchos hemos logrado hacer ese tránsito de pasar del politeísmo al monoteísmo, de pasar de tratar de congraciarse con cientos de dioses, con decenas de dioses, a vivir bajo el amparo y la misericordia de un solo Dios, único, vivo y verdadero. Ayer estaba viendo un video donde una chica preguntaba, ¿qué es lo único que Dios no conoce? La pregunta es aparentemente compleja. ¿Qué es lo único que Dios no conoce? Ahí no daban la respuesta, ahí ponían que la gente comentara a ver si daban con la respuesta. Y yo llegué a una conclusión: hay una sola cosa que Dios no conoce: otros dioses. Porque solo existe Él, ninguno más. Y en la primera lectura se nos sigue corroborando y afianzando esta idea de que afortunadamente contamos con la gracia y con la misericordia de Dios. Dice el profeta Miqueas: Señor, ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? ¿Qué Dios hay como tú? Porque Miqueas también sabía que alrededor de Israel vivían las otras culturas, las otras naciones que creían en todos esos dioses, que no perdonaban ni una, que no pasaban ninguna falta y que todas las cobraban. Y por eso Miqueas, reconociendo la bondad de Dios, dice: ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado? No conservas para siempre tu cólera, pues te gusta la misericordia. Vuelves a compadecerte de nosotros, arrojas nuestros pecados a lo hondo del mar. Pero creo que en este proceso también necesitamos todavía seguir haciendo camino y seguir creciendo. Se los digo porque todavía creo que conservamos ciertos aspectos de culturas antiguas y culturas paganas, donde muchas personas siguen teniendo la imagen y la idea de que este Dios que vino a mostrarnos, Jesús, su rostro, es un Dios encolerizado y es un Dios vengativo. Porque mucha gente todavía sigue creyendo que ese es un Dios vengativo y lleno de cólera. Porque normalmente cuando pasa algo en su vida, que suele ser ocasionado por nosotros mismos, uno termina diciendo y preguntándose: ¿qué culpa estaré pagando yo, que Dios me la está cobrando? Cuando uno habla así, está hablando como los dioses de la cultura egipcia, babilónica, persa, el antiguo imperio romano y el antiguo imperio persa. Hacer un tránsito para poder conocer el rostro misericordioso, bondadoso de Dios, es un tránsito necesario, porque si no, vamos a caer en una especie como de esquizofrenia religiosa, donde lo único que mueve nuestra vida es la angustia, la preocupación, la imaginación de cosas que no son verdad, donde vamos a psicológicamente enfermarnos. Vean, hermanos, cuando uno no vive su fe de manera adecuada, serena, transparente, fiel, delicada, sino que uno vive su fe de manera muy tormentosa, uno se enferma. Hay gente muy religiosa, psicológicamente enferma, y los conozco por montones. Viven
viven en una angustia existencial y religiosa, que a lo que más le temen, su mayor angustia es morirse, porque piensan que su destino es la condenación. Imagínense ustedes uno vivir todos los días de su vida angustiado y sufriendo por la muerte, impidiéndose la posibilidad de poder vivir y poder disfrutar de la misericordia de Dios. Como se los he dicho también tantas veces, se lo repito hoy, a nosotros no nos redime ningún otro Dios, a nosotros no nos redime la naturaleza. Hay gente que se abraza a los árboles a ver si la naturaleza logra darles redención. Y hay gente que busca a sí mismo redimirse maltratando el cuerpo. La redención, la misericordia y el perdón son obra exclusiva de Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicarla a nuestra vida, abriendo el corazón y aceptándola. Menos mal que tenemos un Dios que es compasivo y misericordioso, y que lo único que uno necesita para poder hallar su gracia y su misericordia no es esa montonera de sacrificios que tenían que hacer los antiguos pueblos, sino mediante la obediencia y la conversión, nada más. Los pueblos antiguos tenían incluso que ofrecer la vida de sus enemigos a sus dioses, la sangre de sus enemigos, para que esos dioses se calmaran de su ira. Miren hasta dónde nosotros hemos tomado de la religión. Algo que debería darnos redención, reconciliación y paz, lo hemos vuelto un elemento disociativo, esquizofrénico, paranoico, y nos hemos enfermado religiosamente porque todavía nos ha hecho falta descubrir el rostro misericordioso de Dios. Y pilas, papás, porque el lenguaje de ustedes también dice mucho. Cuando ustedes, pretendiendo educar a sus hijos religiosamente, lo único que saben hacer es amenazarlos con Dios. Pórtate bien, que Dios te está viendo. Pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Es muy berraco, muy difícil llegar uno adulto pensando que Dios no anda detrás de la puerta con un rejo, cazándonos a ver en qué momento la embarramos para levantarnos a fuete. Cuiden ese lenguaje de ustedes, porque así no se educa la fe de los hijos, mediante el temor. Si hay alguien que tiene que tomar correctivos, es usted, como papá. Y no es echándole la responsabilidad a Dios de que Dios te va a castigar. Dejen ese lenguaje tan dañino, que eso no es verdad. No es eso de lo que nos habló Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.